¿Se escuchan bien? ¿Se escucha bien, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, buenísimo. Vieron que la actividad esta, la última que dejé, tiene fecha de entrega el 28, así que voy a esperar hasta el viernes, que es justamente este viernes, para subir una nueva actividad. Pero bueno, eso no quita que, digamos, que vuelva a explicar un poquito la actividad del radicalismo y la crisis Wall Street, y también para, digamos, dar pie o dejar sentadas algunas bases para entender el próximo tema, que es el fascismo italiano, en Italia. Entonces, así que no sé si tienen dudas ustedes sobre la actividad. Sé que algunos me escribieron acerca de qué hay que hacer con el último punto, que es un link, que es digamos, creo que por ejemplo uno de los compañeros tenía dificultad para entrar. Es un link que está en, en el sitio de National Geographic sobre crisis del Wall Street, que tiene imágenes. Entonces en ese punto yo lo que les pedía es que seleccionaran, porque tiene varias imágenes, seleccionaron una imagen y escribieron una historia vinculada a la crisis, en base a la lectura del texto que está en actividad. No sé si ahí tuvieron dificultades para entrar a ese link, ¿no? ¿Cómo vienen con esa actividad? La idea es que puedan preguntar ahora, ¿no? Porque es como si fuera una clase esto. Buenos días. ¿Cómo te va, Juan? Bien, yo tenía problemas con la 3. La 3. ¿Querés leérmela? ¿La tenés a mano ahí? Sí. Léela. Dice, Tu duda le puede servir a otros. Claro, dice, explica la crisis del liberalismo y su relación con el totalitarismo. Ah, bien. Bueno, No. ¿me das pie? Sí, decime. No supe, cuando leí el texto, no supe explicar bien la caída del liberalismo. No sé en qué momento se cae. Relacionar Claro. las cosas. Bueno, está buena la pregunta porque eso me da pie a poder explicar esa pregunta, pero también para adelantar el tema que viene, que tiene que ver con el totalitarismo, que es el fascismo, que es una forma política que nace en Italia. A ver, para eso tenemos que ir a la Primera Guerra Mundial, ¿no? A las consecuencias, a la finalización de la Primera Guerra Mundial, en donde el mundo europeo, que hasta antes de la Primera Guerra Mundial se pensaba que se vivía en el mejor de los mundos, se derrumba todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial, digamos, no solamente que produce millones de muertes, sino que deja las economías destruidas. ¿eh? Es como, digamos, hay un ánimo de en este caso de los obreros, por lo general, o en su mayoría, que hay una especie de desencantamiento de la política, ¿sí? De lo que fue la guerra. ¿Me siguen hasta acá? Había mucha esperanza en esos obreros que fueron a pelear al frente y que cuando vuelven, aquellos que vuelven vivos, ¿no? Muchos mueren en la guerra. La propia vivencia de la guerra, tal límite, digamos, lo que hizo fue crear una conciencia de los trabajadores cuando volvieron a sus países, Francia, Inglaterra, Alemania, de estar desencantados de la política. Es decir, que empezaron a buscar otras formas de poder participar, que no fuera la política, digamos, liberal o burguesa. ¿Qué es la política liberal o burguesa? Es, digamos, estas familias ricas que durante muchísimo tiempo gobernaron estos países, ¿sí? Sosteniendo sus privilegios de clase. ¿Qué significa privilegio de clase? Que sus hijos iban a las mejores universidades, a las mejores escuelas, y los obreros a duras penas podían estudiar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende, Juan? Sí, profesor, entiendo. Entonces, digamos, eso produce una crisis del liberalismo porque es el sistema político y económico en el cual se vive en Europa, antes de la guerra. ¿Se entiende esto? Entonces, esos obreros que ya de por sí estaban desencantados por esas políticas liberales, que nunca los habían ayudado a tener una mejor calidad de vida, con la guerra se agrava. Mucho más, ¿por qué? Porque esos obreros, como ya les dije en una de las actividades, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, cuando están inmersos en la guerra, esos soldados que son obreros, ¿sí? La gran mayoría o campesinos, se dan cuenta, toman conciencia de que en la guerra están peleando para defender no sus intereses o sus derechos, sino los derechos e intereses de las clases altas, que los mandaron a pelear. Cuando vuelve esa masa de soldados, vuelve con la idea de cambiar el sistema político en Europa. ¿Se entiende esto? Entonces,
lo primero que van a hacer es, digamos, tratar de luchar o unirse, agruparse en ideas políticas que vayan en contra del liberalismo económico y político. Porque ese liberalismo, dicen ellos, es el que los llevó a la guerra, y no produjo un mejoramiento de sus vidas, al contrario, los empobreció. Muchos de ellos, digamos, cuando volvieron, se encontraron, digamos, que sin trabajo, digamos, que nadie les daba trabajo, porque se pensaba que una persona que había estado en una guerra de semejante magnitud había vuelto medio loco, entonces nadie le daba trabajo, ¿se entiende esto? Entonces ahí hay una primera forma de entender el, digamos, descreimiento, desencantamiento, decepción, si quieren, es otro sinónimo que se puede usar, de esas masas obreras que cuando vuelven a Francia, Alemania o Inglaterra, deciden que el gobierno que está hay que cambiarlo. ¿Se entiende esto? A eso se suma, digamos, que para 1930, ¿sí? Digamos, más o menos una década después, se produce la gran crisis del sistema capitalista, es decir, el sistema, digamos, liberal, económico. Eso le da argumento a esos obreros a decir, bueno, esto hay que cambiarlo, definitivamente. Este sistema que nos habían vendido como que era el mejor, ya no sirve. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a aparecer, en estos grupos de obreros, formas de pensar, de hacer política, pero desde otro lugar. No desde el liberalismo, sino, digamos, de construir un partido político fuerte, único, no de varios, único, y que pueda tomar el poder. Y que todos los intereses de los trabajadores, o mejor dicho, expectativas que los trabajadores tenían, digamos, puedan cumplirse definitivamente. De ahí que es que nace una forma política nueva, que va a ser en Italia, en 1919, o sea, un año después de la Primera Guerra Mundial, que es el fascismo italiano. Ahí vamos a encontrar a un líder muy carismático, un líder, digamos, que le habla al pueblo, se contacta con el pueblo, no está, digamos, haciendo política en un palacio, ¿sí? Sino que el tipo baja al pueblo, se reúne con los trabajadores, se mimetiza con los trabajadores. Y ese líder se llama Benito Mussolini, ¿sí? Alias el Duce. ¿Qué busca Mussolini en 1919? A través, digamos, de las ideas socialistas, en sus inicios, captar ese descontento de los trabajadores y armar un partido político para tomar el poder en Italia. Y efectivamente eso va a pasar en 1922, o sea, digamos, 4 años después, ¿no es cierto? 3 años después. Es decir, que durante esos 3 años en Italia, digamos, el partido fascista, así se lo va a conocer, empieza a crecer en forma exponencial. ¿Por qué? Porque capta todo digamos, el desencantamiento de los obreros y de los campesinos. Hay que tener en cuenta una cuestión importante, que en Italia, para aquellos años, es un país muy pobre. No es Inglaterra, no es Francia, no es Inglaterra, que tienen un proceso industrial, tienen fábricas. Italia no tiene fábricas, salvo el norte, lo que hoy conocemos como Turín, Milán, la zona norte, que es la zona rica de Italia. El resto de Italia es un país eminentemente campesino y muy pobre. Entonces, esas masas de obreros y campesinos pobres, que encima habían ido, recuerden que Italia participó de la guerra, ¿no? al inicio. Después ya no le da, digamos así, el cuero para seguir en la guerra y digamos, cambia de bando, ¿sí? Se retira un poquito. Toda esa masa descontenta de pobres, de muy pobres campesinos y obreros, desencantados con la política, digamos, del rey en ese momento, que era Leopoldo. En Italia también hay una dinastía como en Rusia, con los zares. Hay rey, quiero decir que hay rey, no hay un sistema democrático. Deciden alinearse bajo las ideas de Mussolini, en donde Mussolini le va a plantear un programa político a esos obreros. Pero bueno, no me voy a adelantar un poquito más porque, digamos, es la próxima actividad. Después, antes de terminar, les voy a leer algunos puntos de ese programa político que le propone Mussolini a los obreros y campesinos italianos, y los cuales esos obreros y campesinos le creen. ¿Se entiende esto, no? Es como si viniera un líder, es algo parecido a Bolsonaro en Brasil, para que se entienda. Un tipo que viene del sector militar y que tiene un discurso, digamos, muy popular, y en contra, digamos, de los partidos políticos liberales.
Vos querías preguntar algo, Juan. No, profe, te decía que... ¿Cómo? Que se... Iba a decir que se entendió. Ah, bueno, entonces se entiende, ¿no? La relación, digamos, a ver, la crisis de... También a esto hay que sumarle, digamos, como les dije yo la semana pasada, es el origen de la revolución bolchevique, que es un proceso histórico que está en contra del capitalismo. ¿Se entiende esto? O sea, Rusia va a plantear, o mejor dicho, la Unión Soviética va a plantear un sistema alternativo al sistema capitalista, perdón, y liberal en el resto de Europa. Es decir, que también esos obreros tienen como un ejemplo otra forma para poder salir del capitalismo que ellos ya sostienen y son conscientes de que son los que los llevan a la pobreza. Que bajo el régimen capitalista y liberal nunca van a progresar como clase social. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Por eso el partido fascista al principio es un partido socialista. Después va a cambiar a un partido fascista en donde, fíjense qué paradoja, Mussolini fue miembro del Partido Socialista Italiano, que adhería a las ideas de la Revolución Bolchevique, pero sin embargo después, cuando sea gobierno, los va a perseguir, en un gobierno casi de dictadura, contra el comunismo, ¿no? Contra el comunismo. Entonces, la pregunta podría ser respondida así, ¿no? Digamos, a ver, hay un descreimiento general de la población en Europa, que tiene que ver, digamos, con lo que vivieron en la guerra, se dan cuenta que fueron usados, vamos a poner esos términos, estos obreros y campesinos que lucharon en la Primera Guerra Mundial fueron usados por las clases políticas de Europa, que son liberales, en lo económico y en lo político, y cuando vuelven quieren cambiar ese sistema. Por eso, al cambiar ese sistema, se corren hacia una idea de hacer política de un lugar muy totalitario, digamos, de persecución de aquel que es opositor. ¿Se entiende esto? ¿Y por qué es importante el fascismo que vamos a ver en la próxima clase? Porque también va a venir a la Argentina. Sus influencias van a llegar acá. ¿Y a través de qué acontecimientos va a llegar el fascismo como idea política? A través del golpe de Estado de Irigoyen, que es la otra parte de la actividad que yo les dejé, ¿se acuerdan? Digamos, es decir, Irigoyen llega al gobierno en 1928, 2 años después se produce el primer golpe de Estado cívico-militar en la Argentina. Y los que producen el golpe de Estado, en este caso Uriburu, que es un general, está influenciado por las ideas fascistas. Recordemos que el fascismo en Italia empieza a gobernar con Mussolini como presidente en 1922. Es decir, que acá en el golpe de Estado en 1930 ya las ideas fascistas están muy consolidadas, y digamos, es más, digamos, se adhiere a esas ideas, y parte de esa adherencia política está un sector del poder militar, que es el que le da el golpe de Estado a Irigoyen. ¿Sí? ¿Quién encabeza esas ideas antidemocráticas, totalitarias, en contra de la libertad de expresión, en contra, digamos, de las ideas socialistas o comunistas? Es el dictador Uriburu, que es el que le da el golpe a Irigoyen, y se establece como presidente después de 1930. ¿Hay alguna pregunta del resto de los compañeros que están ahí presentes? No entendí por qué dan el golpe de Estado. En Argentina. Sí, en Argentina. Bien. Bien, entonces vamos ahí a la otra parte de la actividad, que es, digamos, qué pasaba con Irigoyen. Para entender el golpe de Estado en 1930 no hay que entenderlo solamente como una cuestión interna, digamos, de causas internas, también hay causas del exterior que impactan acá. Cuando llega al gobierno en 1928 tiene varias cosas en contra. La primera, su partido político, que es la Unión Cívica Radical, está dividida. Hay una parte que no lo quiere Irigoyen. Lo apoya hasta las elecciones, pero después le saca el apoyo, ¿se entiende esto? Vamos a poner nuestros términos, es como si Cristina Kirchner, digo, mañana dijera, bueno, yo me voy del gobierno de Fernández, ¿no? De Alberto. Entonces el gobierno queda partido. ¿Se entiende esto? Queda debilitado. Entonces ahí hay una razón, que es una razón más bien interna al partido político que gobierna, es decir, a la Unión Cívica Radical. La segunda razón que se une o se empalma con esa
es que Irigoyen ya es una persona muy vieja, físicamente. Llega enfermo al gobierno, con una diabetes que va a ir increyendo. Entonces, digamos, no tiene el mismo espíritu, no tiene la misma garra que cuando fue el primer gobierno, en 1916. Otro tema importante que es interno, o digamos hacia adentro de la Argentina, es que Irigoyen en su primer gobierno, en 1916-1922, manipuló los ascensos y descensos de las Fuerzas Armadas. Ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo es eso? Muy simple. Yo soy el presidente y tengo un asesor en el sector militar y me dice, mirá que este que es coronel está hablando mal de tu gobierno. No lo asciendas a general. Entonces, ¿qué sucede ahí? Irigoyen, como cualquier presidente, tiene la potestad de decir, bueno, se queda en coronel, no le voy a hacer el ascenso, ¿se entiende? No le voy a firmar el ascenso. Entonces eso empieza a provocar un malestar en las Fuerzas Armadas contra Irigoyen. ¿Se entiende esto, no? Lo que digo, es decir, hay un malestar que viene de un tiempo atrás en su política acerca de, porque Irigoyen era un tipo muy perseguido. Él pensaba que en algún momento un sector militar no lo quería, entonces cambiaba digamos, los jefes militares. Y eso al poder militar nunca le gustó. ¿Se entiende esto? Porque es meterse en la vida de una institución que tiene más de 100 años en Argentina. Es como si, por ejemplo, el gobierno se metiera a sacar y poner obispos en la iglesia. ¿Se entiende esto? Cuando no es una potestad del gobierno, eso es una decisión del Vaticano, no del gobierno. Entonces, ya tenemos 3 causas internas, ¿no? Y la cuarta causa, causa interna, tiene que ver con que la Argentina empieza a tener petróleo, a producir petróleo. Desde 1921, cuando se crea el Yacimiento Petrolífero Fiscal, es decir, YPF, la Argentina es uno de los primeros productores de petróleo de Latinoamérica. ¿Qué significa que es productor? Que puede vender petróleo y puede usar ese recurso. ¿Y por qué es vital ese recurso en esos años? Porque es el que mueve la industria, ¿sí? Recordemos que en la segunda fase de la revolución industrial se pasa del carbón como materia prima para digamos, producir para que la industria funcione, al petróleo. ¿Sí? Entonces la Argentina tiene un recurso muy apetecible por potencias extranjeras para poder manejar ese recurso. Ahí empiezan las causas exteriores o externas que influyen a que se produzca una especie, digamos, de vacío político en donde, digamos, se decida darle golpe a Irigoyen. Esas causas exteriores o externas tienen que ver, por un lado, con la nueva posición que tiene Estados Unidos a nivel mundial después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, es la potencia principal. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia ya están en una debacle económica y política. Tienen que salir de sus crisis. Entonces, ¿quién asume el lugar de potencia mundial? Estados Unidos. Teniendo en cuenta que Estados Unidos entra al final de la guerra y no tiene un gran desgaste, ni militar ni económico en la guerra. Entonces sale digamos, victorioso de esa pelea. Entonces Estados Unidos está mirando hacia la Argentina a ver qué sucede no solamente con ese recurso, que es muy importante, que es el petróleo, sino también con las materias primas que la Argentina está produciendo, sea carne o cereales. Entonces Estados Unidos también está empujando para que el gobierno de Irigoyen cambie al socio comercial que es Inglaterra por ellos. Entonces también ahí hay un impacto, ¿sí? A ver, ¿cómo hace Irigoyen? ¿Irigoyen nos hace caso a nosotros o sigue siendo socio comercial de Inglaterra? Y a esto se suma la crisis mundial del capitalismo, que es la segunda parte de la actividad, que es la de Wall Street, en donde la Argentina, al ser un país dependiente y recibir dinero de afuera con la venta de la materia prima, si se quiebran las economías del mundo, la Argentina no puede vender. ¿Se entiende esto? Y si no puede vender hacia afuera la materia prima, no entra dinero al Estado. Vamos a poner un ejemplo claro de la actualidad. Si China decide dejar de comprar las millones de toneladas de soja que le compra la Argentina se cae en una debacle, porque ¿de dónde va a sacar dinero para poder mantener medianamente este país? Hay una opción, es endeudarse, pedir plata. ¿Se entiende esto?
Y ya está endeudada Argentina, ¿no? Sí, claro, está endeudada, pero lo que hizo este gobierno hace poco es hacer una quita. Digamos, poner un paréntesis al pago de esa deuda durante 4 años. Es decir, durante 4 años la Argentina va a extender los pagos, le refinanciaron la deuda a 4 años. Dentro de 4 años el próximo gobierno que venga se va a tener que hacer cargo de la deuda. ¿Se entiende esto? Mientras tanto, en estos 4 años, todo ese dinero que iba destinado a pagar la deuda externa va a ser invertido acá adentro, con mayor industria, bueno, se supone. En teoría, yo no estoy diciendo que el gobierno vaya a hacer eso, estoy diciendo que en teoría tendría que ser así. Si no es así, la gente seguramente no lo va a votar después. Entonces, ¿se entiende, digamos, por qué el golpe de Estado? Sí, Tenés un presidente débil institucionalmente, está enfermo. Hay los intereses de afuera, del exterior, ¿sí? Están queriendo correr a Irigoyen, porque Irigoyen no le está sirviendo para garantizarles a ellos ese recurso que es el petróleo y el control del comercio, ¿se entiende esto? Entonces, encima, internamente, está dividido su partido político, que es el que lo tiene que defender. Bueno, se dan las condiciones objetivas para que dentro del ejército, donde hay un malestar muy fuerte contra Irigoyen, decidan, bueno, a este tipo hay que sacarlo. Y eso sucede el 6 de septiembre de 1930, que es el primer golpe de Estado cívico-militar. ¿Por qué? Porque hubo apoyo de la sociedad, no hubo gente que salió a defender a Irigoyen, ¿se entiende esto? No hubo gente que salió, fue a la Casa Rosada y se armó para pelear, no. Irigoyen quedó solo, a tal punto que quedó solo que, digamos, a los pocos días va a terminar preso en la isla Martín García, enfermo. En aquellos momentos, cuando había un golpe de Estado, los presidentes se los llevaba a la isla Martín García, donde había una cárcel, para que no se escaparan. Entonces, a ver, de ser el presidente, miren lo que les voy a decir porque esto es importante, de ser el primer presidente, digamos, como es, más popular de la Argentina, en 1916 pasó a ser el presidente en donde no lo defendió nadie, quedó solo. Uno puede decir, ¿hizo las cosas mal? Sí, ha hecho las cosas mal, pero tenemos que rescatar de ese gobierno, como yo como profesor de historia y ustedes como ciudadanos, que fue el primer gobierno democrático en donde se terminó con el fraude, donde la gente empezó a votar libremente eligiendo su candidato. Eso es un dato muy importante a destacar del gobierno de Irigoyen. Después, su relación con los militares, también la relación con los trabajadores es muy mala. ¿Por qué? Porque el radicalismo surgió como un movimiento, digamos, en favor de los sectores medios, las clases medias, no en favor de los trabajadores. ¿Por qué lo digo esto? Porque si no, no se puede entender por cómo va a venir después el peronismo, a saldar esa deuda con los trabajadores. Nosotros vamos a llegar al final de la clase, de la materia, entendiendo cómo se origina el peronismo y por qué el peronismo, digamos, se apoya en la clase trabajadora. Y por eso va a poder gobernar. Y va a producir algunas transformaciones importantes para esa clase trabajadora que siempre le fue negado sus derechos sociales y del trabajo. Entonces, la idea, digamos, de la actividad que está pendiente todavía hasta el viernes, recuerden que tienen tiempo hasta el viernes para presentarla, es que nos permita construir un puente, ¿no? O una base para entender el fascismo en Italia. ¿Sí? No solamente el fascismo en Italia, ¿sí? Sino también, digamos, cómo va a gobernar esa dictadura de 1930 a 19, digamos así, 43, que es el segundo golpe de Estado y donde aparece Perón, por primera vez como una figura importante, decisiva en el golpe. Esta etapa del golpe de Estado de Irigoyen, que va de 1930 a 1943, se la conoce con el nombre de década infame o restauración conservadora. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí, pero no tiene que ver mucho. ¿Cómo? Perón era militar, ¿no, profe? Exactamente, era militar. Fíjense cómo, está buena tu pregunta, porque eso habla de que el sector militar empieza a participar en política, sin ser un partido político. ¿Sí?
Pero era un militar nacionalista, Perón, no era liberal. ¿Sí? A ver, Perón no era como Uriburu y Justo, que son los que le dan el golpe a Irigoyen. Sino más bien es un militar que aparte, no es un militar cualquiera, es un militar que enseñaba historia en la academia militar, era un tipo con mucha capacidad, muy ilustrado, es decir, que tenía contacto con, le enseñaba a los futuros cadetes militares, ¿entiende esto? O sea, que estaba en contacto con todo el mundo militar. Entonces conocía como la palma de la mano, ¿sí?, a los militares. Y aparte era un profesor, digamos, no era cualquiera Perón, ¿sí? Era un tipo que enseñaba. ¿Qué querías preguntar? Que si tuvo algo que ver con la primera dictadura. ¿Tuvo que ver con, perdón? Con la primera dictadura. Perón, bueno, mirá, Perón cuando llega al gobierno en 1946, escribe, o cuando es más grande, escribe sus memorias. Y en sus memorias, él va a decir que pide disculpas porque fue uno de los que estuvo acompañando a esos militares a dar el golpe a Irigoyen, pero era muy joven, era un cadete. Era un cadete, ¿saben lo que es en el sector militar? Es una persona que es un soldado, que no tiene ningún grado. Pero tuvo que, como él estaba en Campo de Mayo, tuvo que acompañar a Uriburu, donde salió, digamos, digamos así, digamos, el sector eh, más grueso de los militares para darle el golpe a Irigoyen y sacarlo de la Casa Rosada. Perón acompañó ese proceso siendo cadete. Entonces él se va a arrepentir años después porque hizo eso. Así es, ¿no? Pero bueno, ya lo había hecho él. Imagínense, digamos, que también, sin justificar su actitud, si uno está dentro del régimen militar, digamos, no puede negarse una orden, porque si no es considerado un traidor. ¿Sí? Y le puede costar, a veces, en algunos casos, hasta la vida, el fusilamiento. En caso de guerra, por ejemplo. ¿Sí? O sea, supongamos que en Malvinas yo me negaba a pelear, y bueno, el tribunal militar me enjuiciaba y me correspondía la pena de muerte, el fusilamiento por traidor a la patria. Tienen otro régimen ellos de, digamos, de relaciones entre ellos. ¿Hay pena de muerte en Argentina? No hay pena de muerte, pero por ejemplo, digamos, bajo dictadura, nosotros vamos a tener después de la de 1930 5 dictaduras más, se aplica la ley marcial, así se la conoce, que es una ley que rige digamos, en el ámbito militar, que es por ejemplo, es un caso grave, por ejemplo, un general que traiciona a la patria, por ejemplo, ¿no? Y ahí le corresponde, digamos, el fusilamiento, por ejemplo. Tengo una pregunta, profe. No es pena de muerte, ¿sí? La pena de muerte es la que vos conocés, es la que se produce, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, en donde el gobernador decide que a tal persona, por haber hecho determinado delito, le corresponde la pena de muerte. O la silla eléctrica. Acá no existe, no está en la Constitución eso. Okay. Una pregunta. Durante la dictadura, ¿qué pasó? Ya sé que hubo secuestros, asesinatos, pero en lo económico, ¿qué sucedió durante la dictadura? Estamos hablando de la dictadura de Irigoyen, ¿no? La que lo echa Irigoyen, sí. No la última, la del 76. Sí. Ah, bueno. Bien, lo primero que va a suceder con Uriburu, ¿sí? Recordemos que Uriburu es el primero. ¿Cómo? 5 minutos le queda. Ah, bueno, gracias, presidenta. A ver, comento esto rápido entonces. A ver, una vez que Irigoyen, digamos, es desalojado del gobierno y se instala la dictadura de Uriburu que va a gobernar un año nada más, por ser, digamos, muy extremista en su forma, lo que hace primero es proscribir o prohibir el radicalismo como partido político. ¿Sí? Eso habla, digamos, del nivel de autoritarismo que tiene en el pensamiento este tipo que es Uriburu. Lo segundo que va a hacer es tratar de eliminar la ley Sáenz Peña. ¿Se acuerdan que yo les dije que la ley Sáenz Peña de 1912 permite que se termine con el fraude electoral y habilita a los 2 años que el radicalismo gane una provincia y después gane a nivel nacional? Y lo tercero que va a hacer Uriburu
es, digamos, justamente eso que vos venís diciendo, la persecución, ¿sí?, de militantes radicales, por ejemplo, metiéndolos presos. Entonces, es tan extremista, digamos, el gobierno de Uriburu que no se puede sostener. ¿Me escuchan, no? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, disculpen porque, digamos, tengo la ventana abierta y pasan, es como una avenida, pasan camiones y si se escucha mal me avisan, ¿sí? O levanto la voz. Entonces decía esto, el gobierno de Uriburu, que dura un año nada más, dura un año porque es muy extremista en sus formas de cambiar lo que ya, digamos, mucha parte de la sociedad no quería más. Por ejemplo, no quería más el fraude. Y él lo quiere reinstalar. ¿Se entiende esto? Y porque Uriburu, digamos, es un tipo, digamos, tan autoritario que también el resto de los sectores militares que apoyaron el golpe dicen, no, con este tipo no vamos a ningún lado. ¿Me siguen, no? Entonces, Uriburu es cambiado al año. Y ahí asume el otro militar que dio el golpe de Estado, que es Justo. Y Justo es muy interesante en algún aspecto, porque Justo va a llevar adelante el cambio del sistema económico en Argentina, que es, vamos a pasar del modelo agroexportador primario al modelo de sustitución de importaciones, conocido con el nombre de ISI. ¿Qué tiene en la cabeza, digamos, Justo? Que es un militar, pero es ingeniero. Él dice, todas las potencias del mundo se desarrollaron porque hubo industrias. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Argentina para ser un país próspero y importante? Industrializarse. ¿Se entiende esto? ¿Y es así o estaba equivocado? No, en ese sentido tenía razón. Lo que pasa que es bajo un régimen militar, donde nadie podía opinar diferente, ¿se entiende esto? Y aparte porque justamente Justo permite que haya fraude. Entonces, digamos, se vuelve para atrás en el sistema democrático argentino. Y obviamente, digamos, estas clases ricas que gobernaban desde 1880 a 1916, vuelven a tomar el poder. Y una cosa grave que va a suceder durante el gobierno de Justo, pero después aparecen otros presidentes, es una relación con Inglaterra comercial de una forma, digamos, diría yo, sumisa, ¿no?, de opresión. ¿Por qué? Porque, digamos, se firma un tratado llamado Roca-Runciman en 1935, en donde se le entrega prácticamente regalada la materia prima a Inglaterra, con tal de que Inglaterra no nos corte el lazo comercial. ¿Sí? Eso también después, a los 7, 8 años, va a engendrar o va a motivar que surja, digamos, una oposición llamada Forja, que van a ser las primeras ideas que después Perón va a tomar para gobernar. Pero bueno, ya me adelanté un montón, ¿no? Y no tiene sentido que yo les siga hablando sobre ese tema porque vamos a avanzar dentro de un par de semanas. Pero para que ustedes vean, digamos, a ver, la dictadura la dictadura que sucede, digamos, en Argentina en 1930 no es solamente en Argentina. Automáticamente en todos los países de América se producen dictaduras. No solamente en Argentina, en Uruguay, digamos, en Brasil, en Bolivia, todos, 1930, todo el mapa de Latinoamérica es con dictadura. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como se corta ya, digamos. El viernes yo les subo la nueva actividad, que es sobre el fascismo italiano. Vayan viendo, busquen información, a ver qué dice. ¿Sí? ¿Estamos? Ya se corta, creo. Así que bueno, los despido y cuídense mucho. Cualquier cosa ya saben, por WhatsApp o mail o plataforma me preguntan. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bueno, cuídense mucho Chao, y profe. estamos en contacto. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao. Gracias por estar, Cuídense.